Muy buenas tardes. Estoy ya transmitiendo en vivo totalmente a través de esta plataforma. Gracias por estar en sintonía, por hacerlo cada semana. Estamos en la Iglesia Puerta Abierta NC. NC significa Nuevos Comienzos. Vamos a revisar a ver si tenemos volumen. Vamos a ver, disculpe que se ve la mano, ahí está. Iglesia Puerta Abierta NC significa Nuevos Comienzos. Estamos a ver, por ahí tengo la dirección anotada, a ver si se ve ahí está. Esta es Iglesia Puerta Abierta, Privada Loma Vallarta, número 39, Colonia Lomas del Paraíso, tercera sección. Aquí en Guadalajara. Estamos muy cerca del zoológico, muy cerca de Rancho Nuevo, pegados aquí a la barranca. Estamos en Lomas del Paraíso. Estamos la calzada Independencia, el periférico norte. Acá estamos. Esto es Iglesia Puerta Abierta. Vamos a hacer una oración para poder comenzar, para poder hablar de la palabra del Señor. Cierre sus ojos ahí donde está, si es posible. Oramos. Amado Dios, te doy gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tienes a bien bendecirnos a través de tu palabra, porque llegamos acá, Señor, para escuchar tu palabra, para hablar de ella, pero sobre todo para ser bendecidos, que ese es el propósito en este instante. Gracias te damos, bendice a cada persona que se conecta, a cada persona que escuchará este mensaje, Señor, y que sea poderoso para su vida, para que vaya, como dice el tema de hoy, de poder en poder. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 4. Libro de los Salmos, capítulo 84. Estamos con el tema de hoy, de poder en poder. Libro de los Salmos, el Salmo número 84, el versículo 7 dice de la siguiente manera: irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Lo voy a repetir una vez más, dice así: irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Bendecimos el nombre del Señor, bendecimos su palabra, decimos gracias Dios por esta palabra. Y en este instante quisiera hacer la siguiente pregunta, que lo hacía a media semana cuando hacía la publicación de cuál sería el tema del día de hoy. Y tiene que ver como que pareciese que quisiéramos o anheláramos estar de poder en poder o de victoria en victoria, pero ¿sabe? A veces decimos con tristeza, con lamento, es que voy de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, y no doy una y no puedo avanzar, y cuando salgo de una viene otra y me alcanza y no puedo cantar victoria como luego decimos. Venir a la palabra del Señor y que nos demuestre que podemos estar de poder en poder, me llama poderosamente la atención, precisamente porque pareciera que no es del dominio del ser humano tener vidas victoriosas. Pareciera que no es del ser humano la posibilidad o la capacidad de salir adelante sin dejar de crecer en el poder y en el conocimiento de Dios. Quisiéramos pensar que puede ser que estemos hablando de la suerte, de la fortuna, el hecho de decir, uy, esta semana me fue bien, qué bueno, espero tener más semanas así, y lo acreditamos como a lo increíble, lo acreditamos como lo imposible, lo acreditamos como una buena racha, no necesariamente acreditado a que tomamos buenas decisiones. Y es lo que le quiero hablar el día de hoy, cómo podemos nosotros llegar a una vida de poder en poder, una vida victoriosa, como dice el apóstol Pablo, una vida de triunfo cada día, en cada ocasión y en cada situación que manejamos todos los días. Siento la cámara muy abajito,
Siento el cielo muy pegado a mi cabeza, ahí lo voy a dejar, ahí más o menos se mira mejor. Cuando nosotros no tenemos la posibilidad de tener triunfos consecutivos o ir de poder en poder, como sugiere la cita bíblica el día de hoy, pareciera que nos gana la frustración, pareciera como que estamos destinados a no estar triunfando o en poder cada vez que salimos a luchar todos los días. Salimos, quiero decir que nos enfrentamos a situaciones todos los días. Cuando venimos a entender que el Señor intenta bendecir nuestras vidas, no solamente, como decía en la mañana, escuchaba un mensaje que decía, a veces pensamos que la bendición de Dios es dinero, pero también la bendición de Dios tiene que ver con el asunto de que nosotros lo que hacemos, como dice el Salmo 1, que todo lo que hacemos, es decir, todo aquel que se deleita en la palabra del Señor, dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y termina diciendo esa frase, y todo lo que hace prosperará. Y hay otras frases, hay otras versiones que manejan esa frase diciendo, y todo lo que hace prospera. Entonces quisiera pensar entonces que no es obra de la casualidad, que no es obra de la suerte, que no es obra de la buena racha, de la alineación de los planetas para que a mí me vaya mejor. La palabra del Señor, incluso en el Salmo 84, ya le di una idea con el Salmo 1, pero en el Salmo 84, fíjate bien, vamos a entender primero que es un cántico. Vamos a entender que es un cántico donde el peregrino, es decir, donde el que va hacia un lugar que tiene un propósito de llegar, en este caso, hacia la peregrinación de la casa de Dios, quiere decir entonces que él va cantando, va entonando, va recitando esta cita bíblica o este salmo, este extracto de la palabra de Dios, Salmo 84. Comienza el Salmo 84 diciendo, imagínate la poesía de este Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Imagínate que estás pensando en la casa de Dios, pero estás pensando en ella a la distancia y le estás diciendo a Dios qué importante, qué relajante, qué constructivo es llegar a tu casa, oh Dios. Pero estás pensando a la distancia, cuán amables, cuán atrayentes, qué a gusto es estar en la casa de Dios. Pero está hablando a la distancia, no está hablando desde la casa, no está hablando desde el santuario, sino que está diciendo, en otras palabras, mis acciones me van llevando a la casa de Dios y siento como mi corazón late y me da alegría y siento el gozo y el júbilo de saber que es bueno y agradable estar en la casa de Dios. Versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne, mis sentimientos y mis emociones, juntamente con todo mi cuerpo, cantan al Dios vivo. Y luego hace una explicación de la imaginación, externa a su imaginación, dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos. Y nos paramos ahí en esta lectura porque tendríamos que analizar este salmo del peregrino como que alguien va a la casa de Dios, pero no está pensando solamente en llegar allá y cumplir porque es el día de estar en la casa de Dios.
sino que todo lo contrario, hay algo que lo atrae o atrae a esta persona. Hay algo que lo hace apresurar sus pasos. Hay algo que hace que esta persona camine con el deseo de llegar y ser bendecido en la casa de Dios. De repente nos volvemos teólogos, nos volvemos expertos y decimos, Dios está en todas partes, Dios está en todo lugar. No necesariamente necesitamos ir hasta la casa del Señor. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento, significa que tenemos un buen pretexto para no llegar a la casa de Dios. Sin embargo, los hijos de Coré están pensando otra cosa y están diciendo, vamos a ir a la casa del Señor, estamos siendo atraídos allá. Y así como el gorrión encontró un pequeño lugar donde poner sus polluelos. Dice, hay una leyenda que dice que el gorrión o la golondrina fueron los últimos seres creados que construyeron donde vivir. Leí esta ilustración y me gustó y me recordé en este instante. Dice que era tanta la alegría de la golondrina de haber sido creada el día de la creación, que volaba y volaba, y mira cómo vuelan las golondrinas, que parece que golpean el suelo, pero se elevan repentinamente y vuelven a pasar y vuelven a bajar su vuelo y vuelven a subir, mostrando, dijera yo, alegría por estar volando. Cuando leía esta anécdota decía, ciertamente yo he mirado a las golondrinas hacer eso, y que digo que es una anécdota, no es una historia bíblica, y en esta anécdota decía que todos comenzaron a construir sus casas, pensaron qué va a pasar, dónde vamos a pasar la noche, qué va a pasar cuando necesitemos descansar, dónde vamos a reposar. Y cada animal comenzó a construir su madriguera. Pero sabes que la golondrina se entretuvo todo el día volando, alegre, contenta por haber sido creada. Cuando se acerca la oscuridad de la tarde-noche, comienza a voltear hacia todos lados y empieza a mirar que todos los animales que como ella fue creado en ese día, comenzaron a meterse en sus casas. Ella empezó a construir su nido. Por eso digo que es una anécdota o una leyenda, que dicen que ahora las golondrinas tienen medio nido pegado donde sea. En mi casa, por ejemplo, llegué a ver nidos de golondrinas pegaditos entre la pared y la teja, las tejas de mi casa. En esa esquinita, en esa pequeña sombra, en ese pequeño escondite. Pero lejos de ser cierto o no esta anécdota o esta leyenda, dice la palabra del Señor que aún esos animales encuentran refugio en la casa del Señor. Cuando venimos a la palabra de Dios y encontramos ciertas pautas que necesitamos considerar precisamente para caminar de poder en poder. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, vamos a encontrar la pauta para la vida llena de fuerza. Fíjate que cuando la palabra del Señor dice de poder en poder, cuando dice el versículo 7, irán de poder en poder, está diciendo tendrán fuerza y volverán a tener fuerza. Dice así, versículo 5 dice, bienaventurado el hombre o el ser humano que tiene en ti sus fuerzas. No es alguien que toma sus fuerzas y le dice a Dios, Dios, ten mis fuerzas. No es alguien que le dice a Dios, Dios, hoy vengo con mi traste de fuerzas vacío, necesito que me des fuerzas. Como si Dios está encargado de resolver nuestros problemas.
Hay varias traducciones de la palabra del Señor que te quiero recomendar en este día, y es que una dice que cuando se refiere exactamente a que tiene, cuando dice el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, está diciendo que las reciben de Dios, está diciendo los que en ti encuentran ayuda, o hay una versión más que dice su fortaleza está en ti. Entonces quiere decir que esta persona que pone, lejos de poner sus fuerzas, pone su confianza en el Dios Todopoderoso, recibe la fuerza necesaria para salir adelante. ¿Para cuáles situaciones? Mira, me encontré entre el 5 y el 7, me encontré un versículo que nos habla de las posibilidades que vamos a enfrentar todos los días. Todos los días vamos a encontrar una situación que va a poner a prueba nuestra fe, nuestra fuerza, nuestro carácter, nuestro temperamento. Dice el versículo 6, es decir, una vez que has puesto a Dios como la fuente de tus fuerzas, como aquel que va a traer la fortaleza sobre tu vida, una vez que hagas eso, vas a tener problemas, pero fíjate lo que va a pasar. Versículo 6 dice, atravesando el valle de lágrimas, hay una palabra ahí que tiene que ver con lágrimas, como leímos, pero también hay una forma como de entender que está hablando acerca de tener sed, o de estar sediento. Significa entonces que puedes estar atravesando por un momento de lágrimas o por un momento donde sientes la sed de la presencia de Dios en tu vida. Dice acá, valle de lágrimas o un valle sediento. Pero cuando nosotros tenemos la fuerza de Dios, cuando de Él viene nuestra fuerza, o Él es nuestro refugio, la palabra del Señor dice que nosotros, por esa fuente de poder que tenemos, por esa fortaleza que recibimos de Dios, por esa manera en que Dios se manifiesta en nuestras vidas, es que podemos cambiar, dice el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian. No dice lo cambia, no dice Dios va a cambiar la situación, dice atravesando el valle de lágrimas, lo cambian. ¿Quiénes? Los que dice versículo 5, en cuyo corazón están tus caminos. Los que están poniendo su corazón en los caminos de Dios, los que ponen en su mente la palabra de Dios, los que cada día ponen la confianza en el Dios Todopoderoso, los que cada día están deseosos que Dios dirija sus vidas, cuando están atravesando el valle de lágrimas lo van a cambiar en fuentes. No van a esperar a que Dios lo cambie, porque ellos tienen la suficiente fuerza, el suficiente ánimo y el suficiente deseo de salir adelante con la ayuda de Dios principalmente, pero van a hacer que ese valle de lágrimas o ese valle sediento sea cambiado. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros aplicamos el versículo 5 a nuestras vidas, que dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que confía en Dios, que Dios es la fuente de su fuerza, que Dios es el que tiene, es el proveedor de aquello que necesita. Dice la palabra del Señor que versículo 5, segunda parte, en cuyo corazón están sus caminos, en cuyos sentimientos están sus caminos, en cuanto a sus fuerzas están sus caminos, en cuanto a sus planes están los caminos de Dios. Dios va a transformar nuestras vidas a tal grado y de tal manera que cuando pasemos por un valle de lágrimas o un valle sediento, nosotros tendremos la suficiente fuerza y habilidad de cambiar la situación por lo que Dios ya ha depositado en nosotros. Cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos y buscamos las fuerzas en Dios y tenemos el deseo de caminar en los caminos de Dios, en los momentos difíciles, tenemos la suficiente habilidad y el poder
para transformar el valle de lágrimas, cambiarlo en fuentes. Versículo 7. Cuando habla, dice el versículo 7, irán de poder en poder. Pareciera como que cuando vamos a la casa de Dios necesitamos recobrar nuestras fuerzas. Y suena lógico a cierto punto. Cuando vamos a la casa de Dios sentimos que nuestro ánimo se ve reforzado. Cuando vamos a la casa del Dios Todopoderoso sentimos como el desánimo que sentíamos se va de nosotros. No le quiero decir que esto es mentira porque así me he sentido yo en algunas ocasiones. Pero la lectura bíblica que acabo de leer se está refiriendo precisamente a que Dios nos lleva de poder en poder. ¿Qué es esto? Que cuando yo llego a la casa de Dios tengo fuerza. Que cuando llego yo a la casa del Señor vengo motivado. Que cuando llego yo a la casa de Dios vengo con la suficiente fuerza para alabar y bendecir el nombre de Dios. Cuando vengo a la casa de Dios no vengo derrotado. Cuando vengo a la casa de Dios vengo con la presencia de su Espíritu Santo en mi vida. Cuando vengo a la casa de Dios vengo a contar las victorias que Dios me dio a lo largo de la semana. Cuando esto sucede, vengo de demostrar el poder de Dios. Se llega el día de estar en la casa de Dios y sigo la siguiente semana a seguir demostrando el poder de Dios. No se trata de ir de la derrota al triunfo y de la derrota al triunfo y de la derrota al triunfo. La palabra del Señor nos invita a que podamos ir de poder, de algo glorioso, de algo bueno para nuestras vidas, de un triunfo espectacular sobre el pecado, sobre nuestras debilidades, sobre el enemigo mismo, y venir a la casa de Dios y seguir la próxima semana. Discúlpeme, pero no son rachas, son decisiones que tomamos, el hecho de ir de poder en poder, dejando que Dios se manifieste a nosotros. ¿Por qué? Porque desde el versículo 5 está diciendo: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están sus caminos. Van a estar viendo el poder cada vez más, el poder de Dios. No se trata de ir cayéndose y levantándose como luego decimos. Se trata de decir que el poder de Dios se manifiesta en mi vida más y más y más adelante. Necesitamos entender entonces que el creyente, que la persona que ha decidido amar, obedecer y servir a Dios, necesita cada día ver más, con más periodicidad, con más fuerza, con más presencia, el poder de Dios en su vida. Cierra tus ojos ahí donde estás si te es posible. Oramos al Dios Todopoderoso. Amado Dios, gracias por esta palabra. Bendigo tu nombre, Señor, porque las cosas que tienes para nosotros no son momentáneas, oh Dios. No son de temporada, Señor. No son para un día sí, otro quizá no. Tu palabra nos enseña que podemos ir de poder en poder, oh Dios. Venir de una victoria, Señor, pasar a la siguiente victoria, oh Dios, tan solo por el hecho de dejar que sea tú el que su fuerza se manifiesta, de desear con nuestro corazón que tus caminos sean nuestros caminos, oh Dios, dejar que tu presencia nos guíe, dejar que tu Espíritu Santo se manifieste a nosotros, hacer las cosas que nos has mandado hacer, obedecer a tu palabra, oh Dios. Entonces miraremos que nuestra vida irá de poder en poder, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice a cada persona que está conectada, a cada persona que está dejando un comentario, a cada persona que lo está viendo, que no hace ninguna manifestación, Señor, pero que está recibiendo esta palabra. Señor, bendigo sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Se ha establecido tu reino en este lugar.
Se ha establecido tu reino en este lugar. Se ha establecido el reino tuyo, Dios, en cada corazón que escucha esta palabra. Sea tu nombre bendecido, Dios. Sea una iglesia que va de poder en poder. Una iglesia que crece. Una iglesia que ama. Una iglesia que sirve, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga en esta tarde. Ya nos alargamos un poquito, pero bueno, estamos contentos de estar en la casa de Dios. Ahí estamos, iglesia, puerta abierta, dice ahí. Privada Loma Vallarta, número 39, Colonia Lomas del Paraíso, tercera sección. Aquí en Guadalajara, pegadito a la calzada Independencia, pegado al periférico. ¿Qué más accesibilidad quieres? Estamos muy pegaditos aquí a la barranca. Estamos contentos de estar aquí en este lugar, estableciendo el reino de Dios acá. Quisiera leer algunos comentarios, déjame quitar el anuncio. Ahí está, dice ahí: hola, buenas tardes, Dios les bendiga a muchos mis hermanos, Dios bendiga a todos, la amada audiencia. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Gerson, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar en sintonía. Mi nombre es el pastor Samuel García. ¿Qué te parece si nos vemos o nos escuchamos en la próxima transmisión? Dios te bendiga. Hasta la próxima.